Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema los derechos de los servidores de Dios, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versos 1 al 18. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra santa, que nos guía, nos enseña a toda verdad. Te suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra alma para entender tu palabra, vivirla para glorificar así tu santo nombre. Por los méritos de nuestro Señor Jesús, te rogamos tu bendición y te damos gracias. Amén. Pablo, el apóstol, en esta carta a los Corintios, se ha enfrentado con algunas situaciones críticas que la iglesia corinta vivía. Del capítulo 1 al 7, Pablo exhorta, enseña, reprende a los corintios. A partir del capítulo 7 en adelante, pasa a responder preguntas que le habían hecho llegar a Pablo a través de una carta. El capítulo 7 contesta preguntas, inquietudes acerca del matrimonio. En el capítulo 8 habla sobre lo ofrecido a los ídolos. Y en este capítulo 9 habla acerca de los derechos que tienen los servidores de Dios sobre la iglesia cristiana. Hay que considerar que termina Pablo diciendo en el capítulo 8 que aunque nosotros, todos los cristianos, somos libres, que tenemos completa libertad en Jesucristo para comer tal alimento o no, no debemos en nuestra libertad hacer daño a la conciencia de un hermano que es inmaduro espiritualmente. Pablo se refiere a estos hermanos como a los débiles. Y terminando en este capítulo, enlazando el capítulo 9, empieza diciendo que él, Pablo, es libre, refiriéndose a lo que acaba de escribir. Él es libre de vivir la vida cristiana con la libertad que Cristo le ha dado, pero que no va a usar esa libertad en detrimento, en ofensa, en molestia de otros hermanos. Y por ello va a decir Pablo que aunque él tiene la libertad de exigir que se le mantenga de una manera física, económicamente hablando, de parte de la iglesia corintia, él, Pablo, no va a usar de ese derecho y que hace su gran esfuerzo de mantenerse por sí solo con sus manos. Y vamos a leer acerca, pues, de lo que Pablo escribe en este capítulo 9. Así que empecemos leyendo en esta versión, la Nueva Versión Internacional, como Pablo dice: no soy libre, hablando de que él es libre en la libertad cristiana que el Señor Jesucristo le ha dado, y por lo tanto él puede no solamente comer ciertos alimentos, sino que por el hermano débil se abstendría. Pero va más allá. Dice, no soy libre con respecto a lo que va a decir más adelante, de que él puede y debe de ser mantenido por la iglesia, que él ha predicado, enseñado e incluso él estableció. Sin embargo, Pablo, en ese derecho que él tiene, lo hace a un lado para no ocasionar tropiezo alguno. No soy apóstol. La palabra apóstol en la época de nuestro Señor Jesucristo significa enviado, uno enviado por alguien que tiene autoridad sobre él. Así que
Pablo es un enviado de parte de nuestro Señor Jesucristo, tanto a los judíos como a los gentiles, para compartir el Evangelio. Pero este enviado es un enviado especial, enviado por Jesucristo mismo. Y Pablo es considerado un apóstol igualmente con los mismos derechos, con el mismo respeto y dignidad que los 12 apóstoles que en ese momento establecían los cimientos de la iglesia cristiana. Obviamente basados en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo era contado también juntamente con los 12 como apóstoles. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra apóstol, hablando por ejemplo de Bernabé y otros, pero en este caso eran enviados, no siendo de una manera especial establecida como los primeros 12. Hay que recordar que el Señor Jesucristo se le apareció vivo en el camino que Pablo llevaba de Jerusalén a Damasco. Y el Señor Jesucristo mismo estableció a Pablo como apóstol. Por eso, inmediatamente Pablo dice, no soy apóstol, y dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Como requisito para ser apóstol, la persona tenía que haber estado bajo la enseñanza directa de Jesús y haberlo visto iniciando su ministerio con el bautismo de Juan hasta su muerte en la cruz y resurrección. Pablo, aunque no estuvo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo bajo su dirección, sí, ciertamente el Señor Jesucristo no solamente en el camino a Damasco se le apareció, sino en otras ocasiones el Señor Jesús se le apareció para indicarle a Pablo lo que tenía que hacer. Y cuando recién Pablo había conocido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, antes de empezar su misión, su apostolado, se fue a Arabia durante aproximadamente 3 años, y en ese tiempo y en ese lugar el Señor Jesucristo le ministró, le enseñó el Evangelio que él predicaba. Cuando en una ocasión Pablo viajó a Jerusalén y se entrevistó, se encontró con los líderes de la iglesia, entre ellos Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Juan, Pedro, que eran los apóstoles de mayor importancia en la iglesia en Jerusalén, dice Pablo que estos le extendieron la diestra, le extendieron la mano en forma de que lo aceptaban como uno de ellos. Y Pedro le dijo, nosotros predicaremos el Evangelio a los de la circuncisión, o sea, judíos, y tú, Pablo, ve a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Entonces, los líderes de la iglesia cristiana reconocieron el apostolado de Pablo. Y Pablo aquí dice, ¿acaso yo no he visto a Jesús nuestro Señor? Pablo va a decir aquí, defendiendo su apostolado, que él tiene todo derecho, como los demás apóstoles, a ser sostenido o mantenido por la iglesia. Veamos lo que dice Pablo en el siguiente verso. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Ustedes han venido a conocer a Jesús como su Señor y Salvador por mi trabajo de apóstol. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. Otros podrán dudar de que yo soy apóstol de Jesucristo, pero ustedes que recibieron de mí las primeras palabras del Evangelio no pueden poner en tela de duda mi apostolado.
porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. En otro momento, Pablo dice que ustedes son la corona de gloria que el Señor me dará en aquel tiempo cuando venga por nosotros y nos lleve a vivir eternamente con Él. ¿Cuál es la corona de gloria de Pablo? Todos aquellos a los que Él le habló del Evangelio y se convirtieron por su ministerio. Así que Pablo aquí dice que ustedes son el sello de mi apostolado, y yo agregaría la corona de gloria en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Por supuesto. Y Pablo sigue diciendo, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas o Pedro y los hermanos del Señor. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén, pero no solamente ellos, sino los apóstoles en general, Pedro mismo y los hermanos del Señor Jesucristo, siendo ya cristianos, uno de ellos Santiago o Jacobo, que escribe su epístola, eran casados y eran sostenidos por la iglesia, tanto el varón, el ministro, el apóstol, como su esposa y sus hijos. Y dice Pablo, ¿que acaso yo no tengo el mismo derecho? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Pablo de ninguna manera está molesto con los hermanos, pero les hace ver que a él le asiste la razón. Les hace ver que ellos están, los corintios, cometiendo una injusticia contra Dios mismo y contra Pablo y Bernabé. Hay que recordar que Dios en el Antiguo Testamento, a través de su profeta, dijo, ustedes me están robando. Y cuando preguntan los judíos, ¿en qué te robamos? Dios a través del profeta dice, en que no han dado sus ofrendas y sus diezmos, porque los sacerdotes y los levitas tenían que comer de lo que el resto del pueblo ofrendaba y diezmaba. Pues es lo mismo ahora. Ya no existe el templo y no estamos bajo la ley, y de ninguna manera nosotros comemos de los diezmos y ofrendas que se dan a un templo que no existe. Pero está la obligación del creyente de sostener a quien le ministra espiritualmente. Y así Pablo lo va a decir seguidamente. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es más que obvio. Ningún soldado se mantiene a sí mismo. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Nuevamente, no, ninguno. Aquellos que cosechan, comen de lo cosechado. ¿Y qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Entonces Pablo está poniendo 3 ejemplos de la vida común y corriente. Desde el punto de vista humano, pues la respuesta es obvio que ellos consumen de lo que cosechan o del ganado que cuidan, o el soldado tiene que ser sostenido por el gobierno. Pero ahora Pablo va a hablar acerca de lo que la ley de Dios dice con respecto a esto. No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? ¿Y dónde lo dice la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey cuando trilla. En la ley, en el libro de Deuteronomio, Dios ordena esto, no le pongas bozal al buey cuando trilla. El buey comía de lo que estaba trillando, del trigo que estaba trillando, que estaba pisoteando, que estaba desmenuzando para quitar la cáscara de la semilla.
Y Pablo va a decir enseguida que esto Dios no lo dice por el buey, sino por los apóstoles. Veamos. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Aquí hay que decir que efectivamente Dios se preocupa por los animales. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice que Dios cuida de las aves y les da de comer. E incluso Dios cuida de la vida vegetal al ponerle a las flores una vestimenta que ni siquiera el rey Salomón vestía en sus tiempos de gloria. Sin embargo, Pablo dice aquí más adelante que no lo dice por los bueyes, sino lo dice por los apóstoles. Veamos así como lo dice Pablo. Por supuesto que lo dice por nosotros. Esto significa, desde el punto de vista legal, se usa una palabra que se llama a fortiori, que significa que una cosa pequeña que tiene cierto valor y que se le da cierto respeto y cuidado, con mayor razón en una cosa mayor. Entonces Pablo está utilizando aquí esta figura legal. No es que Dios no tenga cuidado de los bueyes, que sí los tiene, aunque Pablo dice, por supuesto que lo dice por nosotros, incluye que sí tiene cuidado Dios por los bueyes, pero con mayor razón a nosotros, a los apóstoles, a los ministros de Dios, a los administradores de Dios, a los servidores de Dios, que se dedican únicamente a eso, a servir a Dios, y por lo tanto, aquellos a los que ellos sirven tienen que cuidarles en el aspecto físico. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, dice Pablo, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Y enseguida dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes algo material. Entonces, la respuesta es más que obvia, ¿verdad? Sí, Pablo, estás en lo correcto. Si tú nos has dado del conocimiento del Santo Evangelio y por ello hemos venido a conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y ahora disfrutamos de una comunión correcta con nuestro Dios Padre, pues el darte el sustento físico es poca cosa. Sin embargo, Pablo dice lo siguiente. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún mayor o aún más nosotros? Claro, Pablo era una persona sincera, honesta, valiente y decía las cosas como eran, de tal manera de que no hubiese dudas, que no hubiese medias verdades, lo que es. Y esto que Pablo le está diciendo a los corintios en favor de Bernabé, él y otros más, esto se aplica actualmente para todos los ministros o servidores de Dios que se dedican en cuerpo y alma a compartir el santo evangelio de Dios. Si tú estás en una iglesia donde el pastor, su familia, se dedican a compartir el evangelio, que cuidan de tu salud espiritual, que oran por ti, que visitan a tus familiares, que se ocupan de los enfermos, de los necesitados, y que tú ves que todos los días están trabajando para Dios, tu obligación es sostener a estos hermanos. Porque muchas veces se nos ha dicho que el diezmo y las ofrendas ya no son para este tiempo, que fueron para la época en que el templo judío existía, que fueron para la época del Antiguo Testamento, pero ahora ya no hay que ofrendar,
ya no hay que diezmar. Y entonces tenemos que hacer una pregunta más que lógica y obvia. ¿Cómo se van a sostener estos hermanos que se dedican todo el tiempo a ministrar el Santo Evangelio? Tú y todos los hermanos que están en la iglesia del pastor, que todo su tiempo lo dedica a ustedes, deben de mantenerlo. Y no como se pretende que el pastor tenga que vivir con precariedad, con necesidad. No, el pastor tiene que vivir bien, por lo menos en un término medio de la población a la que él asiste, enseña, cuida, ministra. Sin embargo, dice Pablo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo, siendo él Pablo, dice, nosotros, Bernabé, otros y yo, no ejercemos el derecho que tenemos como apóstoles del Señor Jesucristo de ser mantenidos por el pueblo al que nosotros predicamos el Evangelio. Hacemos a un lado nuestro derecho con tal de no ocasionar estorbos, con tal de no ocasionar molestias, con tal de no ocasionar obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero Pablo y Bernabé eran hermanos que sufrieron la dificultad de no ser sostenido por la iglesia. Pero eso no quiere decir que tu pastor tenga que sufrir esas penurias. Vuelvo a leer entonces el versículo y seguimos adelante. Sin embargo, no ejercimos este derecho, el derecho del apóstol de ser sostenido y mantenido por la iglesia, porque Dios dijo en Deuteronomio, no pongas bozal al buey que trilla, refiriéndose al buey, pero más que todo al apóstol. No ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Pablo habla acerca del templo judío que en aquel entonces en Jerusalén todavía estaba y en el cual los sacerdotes y levitas servían, y estos comían de la carne sacrificada a Dios en el altar. Por eso Pablo, que sabe que los corintios y en general toda la iglesia gentil conocía que en Jerusalén, en el templo, se llevaban a cabo sacrificios y que por ley los sacerdotes y levitas participaban de esa carne. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. No, Pablo daba su vida por compartir el Evangelio, no buscando ningún beneficio, pero hace ver a los hermanos de Corinto, y por eso escribió también Pablo esta carta, para que los ministros que iban a venir más adelante en el futuro, o sea, en nuestro tiempo, sean sostenidos por los propios hermanos a los que ellos les ministran. Prefiero morir, dice Pablo, a que alguien me prive de este motivo de orgullo. ¿Cuál es el motivo de orgullo de Pablo? Predicar el Evangelio sin que los hermanos se vean comprometidos a mantenerlos de una manera física. Ahora, hay que ver que aquí Pablo utiliza la palabra orgullo, pero no desde el punto de vista ególatra o egoísta, sino aquí se puede utilizar la palabra de una dignidad como apóstol que él
no quiere que se le quite esa dignidad, que no se le prive de esa dignidad como apóstol, porque el siguiente versículo va a decir, va a esclarecer esta idea. Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. El Señor Jesucristo le encomendó predicar este santo Evangelio a judíos y gentiles. Y por eso Pablo dice, estoy bajo la obligación de hacerlo, porque el mismo Dios, Señor Jesucristo, me lo ha entregado, me ha hecho responsable de predicar este Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Estoy seguro que tu pastor también ha de decir lo mismo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y tu pastor seguramente que predica el Evangelio con alegría, con buen ánimo, pero es un ser humano que necesita el sostén que tú le des. Acuérdate de esto. Sigamos. En efecto, dice Pablo, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, que es lo que Pablo esperaba al llegar al cielo. Por eso, repito, en un momento dado dijo que la corona de gloria que el Señor Jesús me tiene preparada ahí en los cielos son ustedes. Entonces, Pablo está esperando su recompensa. Pero dice Pablo, si lo hago por obligación, de todos modos estoy obligado a compartir el Evangelio porque he sido levantado para eso por parte de mi Dios. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. No me queda de otra. Tengo que hacerlo. Entonces, con alegría, con buen ánimo, porque de todos modos, si lo hago por obligación o con alegría, tengo que hacerlo. Así que mejor, de buen ánimo. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Dice Pablo lo siguiente, pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho de apóstol de ser sostenido por la iglesia. Mi recompensa es presentarlo de una manera gratuita. Y así, muchos de los ministros en la historia de la iglesia y en la actualidad presentan el Evangelio animosos, de buen grado, con alegría, sufriendo penalidades, porque en muchas iglesias, lamentablemente, los hermanos no quieren hacer caso de su obligación física y material que Dios les ha dado, que es sostener a su pastor. Sin embargo, los pastores, aunque lucen trajes de dos porciones, y no me refiero a que tengan un pantalón y un saco de diseñador, me refiero a que usan un pantalón rompichado y un saco de otro traje que ya ni existe, padeciendo penurias, siguen con buen ánimo, compartiendo el Evangelio, enseñando a su grey, esperando que Dios bendiga su trabajo y el Evangelio y la iglesia siga adelante. Así, bueno, pues demos gracias a Dios por nuestros pastores, por los ministros del Señor, por los servidores de Dios que con ánimo alegre y buen dispuesto comparten la palabra del Señor. Y tú y yo tenemos que dar de nuestro peculio, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, ofrendar con buen corazón para que nuestros hermanos no padezcan necesidad. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros amados hermanos que nos dirigen, nos enseñan, nos animan.
Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no olvidemos esta palabra y podamos compartir de nuestros bienes materiales a aquellos que son nuestros líderes espirituales. En el nombre de Jesús, bendito eres. Gracias. Amén. Te invitamos cordialmente a que nos acompañes todos los domingos a las 7 de la noche. Gracias por vernos por este medio en Facebook y en YouTube. Están nuestro teléfono a tu disposición y por favor comparte tus videos con tus amistades y familiares. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.